¿verdad? Gracias, ¿verdad? Por el privilegio. Lo primero que quiero es darle gracias, ¿verdad? A nuestra hermana, ¿verdad? Xiomara, junto con su equipo, aleluya, por haberme tomado en cuenta, ¿verdad? Y darme esta oportunidad de poder traer, ¿verdad? Nuestro testimonio, ¿verdad? Lo hacemos todo para la gloria y la honra del Señor, amada. Aleluya. Para aquellas que no me conocen, ¿verdad? Tengo el privilegio de poder de pastorear la iglesia Luz en medio de las tinieblas, la iglesia pentecostal Luz en medio de las tinieblas en Lake Station, Indiana, junto a mi pastor Frankie Felicier, a mis hijos, ¿verdad? Tengo una hija, Idaliz, ya estaba en la adoración, aleluya, esa es mi hija, y tengo un niño, ¿verdad? De 6 años, mi hijo Emanuel, aleluya, y ha sido, ¿verdad? Hemos sido bendecidos por el Señor, Dios ha sido bueno, aleluya, pero vamos a ir rapidito a la palabra. Quiero, ¿verdad? Traer, ¿verdad? Lo que el Señor ha puesto en mi corazón, aleluya, testificar. Quiero desde ya decirle, hermana, que desde que comenzó la programación siento la presencia del Señor. No le voy a negar que tuvo una guerra terrible, aleluya, porque sé que cuando vamos a testificar, usted tiene que entender una cosa, que cuando uno va a testificar, aleluya, el trabajo de testificar es algo tan poderoso porque trae libertad a aquel que está cautivo. ¿Me está entendiendo? Entonces, el testificar, por eso es que se nos hace una guerra a aquellos que vamos a testificar. Aleluya. Hay personas aquí que tal vez todavía estás, aleluya, luchando en una área de tu vida y no testificas, porque el enemigo sabe que cuando tú encuentres esa libertad completa para tú testificar, tú vas a traer libertad a otros. Aleluya. Por eso es que el diablo no quiere que testifiquemos de las grandezas del Señor. Aleluya. Así que en esta noche rápidamente, aleluya, quiero que busquemos en nuestras Biblias en Juan capítulo 8. Te adoramos, Dios, aleluya, alabanza. Y voy a leer, aleluya, el versículo 10, aleluya, y el 11. Te adoramos, Jesús. Todos conocemos esa historia, aleluya, y como no me quiero extender, ¿verdad? Mucho voy a ser directa. Te adoramos, Dios, en el testimonio. Juan capítulo 8 versículo 10, aleluya, versículo 10 en adelante, dice: enderezándose Jesús y no vio a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Te adoramos, Dios, aleluya. Mira lo más lindo de este capítulo. En el mismo capítulo 8, vamos a ir al versículo 34. Estamos en el mismo capítulo. Entonces vemos en el principio del capítulo, aleluya, cómo están hablando acerca de una mujer que ha caído, ¿verdad?, en adulterio. Pero mira el versículo 34, aleluya, de ese mismo capítulo. Dice: y Jesús le respondió diciendo, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Te adoramos, Dios, aleluya. Y el versículo 36, el más poderoso, dice: así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libre. Aleluya. Te adoramos, Dios. No es tu amigo, no es tu amiga, aleluya. No es el pastor, no es la pastora, aleluya. Te adoramos, Dios, porque a veces cuando caemos en ciertos pecados, de eso lo vamos a hablar, ¿verdad?, en este testimonio, aleluya, buscamos ayuda en Segimundo y todo el mundo, aleluya, y no encontramos la solución. Pero yo hoy vengo a testificarte que mi solución fue Cristo, aleluya, fue Jesús. Entendí y pude comprender que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y si hay alguien en medio nuestro, aleluya, que ha resbalado en el camino, aleluya, que todavía no logras levantarte aunque le estás sirviendo al Señor, aleluya, te voy a recordar que la palabra del Señor dice en Juan capítulo 17, capítulo 3, versículo 17, dice: porque no envió Dios a
a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí vemos lo que el Señor hizo con la mujer, aleluya, que se encontraba en adulterio. ¿Qué fue lo que Cristo le dijo? No, nadie te condena, yo tampoco te condeno. Así que lo primero que quiero decirte es que hoy Cristo no ha venido a condenar a nadie. Que no tienen nada de comer. Aleluya. Que hoy el Señor, aleluya, no ha venido a señalar a nadie. Aleluya. Que hoy Dios viene a darte la solución. Que hoy quiere Dios sanarte. Quiere que tú entiendas, aleluya, que la solución de tu liberación, que la solución, aleluya, te adoramos Dios, alabanza de tu poderte levantar nuevamente, aleluya, se encuentra en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero comenzar dejándole saber que mi testimonio es bastante, ¿verdad? Pienso que es diferente porque yo fui una persona que fui nacida y criada en el Evangelio, aleluya. Yo fui una niña que fui criada en esos tiempos donde los servicios eran los 7 días de la semana, aleluya. Mis padres, hombres y mujeres de oración todavía lo son, aleluya, que le servían al Señor. Yo me crié, aleluya, en un hogar cristiano. Yo me crié, aleluya, desde la niñez en el Evangelio. Te adoramos Dios, aleluya. Pero usted tiene que entender, aleluya, que el enemigo siempre va a buscar la manera, aleluya, de marcar nuestras vidas de alguna forma. Te adoramos Dios, aleluya. Y aunque mi madre y mi padre, aleluya, estaban ahí, alabanza, ellos tuvieron la necesidad, ellos tenían que trabajar, aleluya, ¿verdad? Alabanza. Y ellos me dejaban a cargo, ¿verdad? De un familiar. Te adoramos Dios, aleluya. Y gracias al Señor, a mí nunca me pasó nada directamente, aleluya. Ningún abuso ni nada de eso, aleluya. Pero sí mis ojos fueron expuestos, aleluya, a cosas desordenadas, aleluya. Y era porque se veían novelas, aleluya. Usted sabe que las novelas tienen adulterio, fornicaciones, aleluya. Tienen deseos sexuales desordenados, aleluya. Y desde mi niñez, aleluya, yo estaba observando eso, aleluya. Eso creó en mí, siendo niña, alabanza, una perspectiva equivocada de lo que es un matrimonio, aleluya, y de lo que es, aleluya, ¿verdad? La vida sexual, aleluya, pura y limpia en el Señor. Entonces yo quiero que usted entienda que una de las cosas que el Señor me ha estado enseñando, aleluya, y que yo siempre hago énfasis en esto, hermana, aleluya, es que usted y yo podemos tener el ministerio que tengamos, puede ser grande, Dios te puede mover a donde sea, aleluya, pero si tú descuidas a tus hijos, estás mal delante de los ojos del Señor, aleluya. Te adoramos Dios y esa es la realidad, te adoramos, porque mientras usted y yo estamos ganándonos el mundo entero, Satanás está haciendo fiesta con nuestros hijos, aleluya, en los iPads, en las computadoras. Por eso es que nosotras tenemos que aprender, aleluya, a ser sabias en esa área también. Te adoramos Jesús, aleluya. Lo digo por experiencia propia, bendito sea el nombre del Señor, porque Satanás comenzó a atar mi mente, aleluya, de tal manera, aleluya, que yo comencé a sentir, aleluya, deseos sexuales desordenados, aleluya. Pero usted, en los tiempos de antes, te adoramos Dios, yo le doy gracias al Señor que ahora, aleluya, se habla abiertamente acerca de estos casos, aleluya, porque yo me crié, aleluya, en un momento donde no se podía hablar de esto, donde nos enseñaron que ser cristiano es tú te conviertes a Cristo y ya todo desaparece, no hay nada que ser libre, aleluya, no hay demonios, no hay nada, y eso es mentira. Te adoramos Dios, aleluya, y no es porque Dios sea el que lo quiera así, sino porque nuestras acciones, porque nuestros, aleluya, diferentes cosas que nosotros mismos abrimos puertas al enemigo en el caminar, aún estando en el evangelio, aleluya, te adoramos Dios, son las que le abren la puerta al enemigo para que el enemigo trabaje en nuestras vidas, alabanza, para que el enemigo trabaje en nuestras mentes, para que el enemigo, aleluya, juegue con nuestros sentimientos. Mi alma alaba al Señor, aleluya. Entonces esas son consecuencias, aleluya, de nuestras, aleluya, decisiones. Te adoramos Dios. Así que mientras yo crecía, te adoramos Jesús, aleluya, yo no entendía, aleluya, te adoramos, por qué yo me comportaba de ciertas maneras, aleluya. Sigo creciendo, llego a la adolescencia, te adoramos Dios, aleluya. Le voy a ser sincera, te adoramos. Creo que mis padres, ¿verdad? Mi mamá está conectada por ahí, aleluya, pero yo necesito ser transparente porque yo le dije al Señor que esta noche
noche, hermana, hay cosas que yo voy a hablar que nunca jamás las he hablado, pero el Señor las ha puesto en mi corazón que las tengo que hablar. Aleluya. Te adoramos, Dios. Yo desde niña y desde joven, aleluya, tenía constantemente sueños eróticos. Siempre tenía, aleluya, alabanza, un problema, aleluya, con la masturbación, aleluya. Siempre tenía alabanzas al Cordero, siempre miraba, aleluya, a los hombres, aleluya, con codicia, aleluya. Te adoramos, con adulterio en el corazón, aleluya. Pero yo no lo podía entender, aleluya. Yo no podía comprender por qué tenía esas ataduras, aleluya. Pero lo que usted tiene que entender es, amada, que me está escuchando, aleluya, hay mujeres aquí que le está pasando lo mismo, aleluya, y usted lo calla y usted no dice nada, aleluya, usted sigue orando, usted sigue batallando con eso, aleluya. Pero una de las cosas que el Señor me enseñaba era, aleluya, lo que vemos es lo que levanta nuestra carne, aleluya. La Biblia nos dice que el ojo es la lámpara del cuerpo, y si nuestro ojo está en tiniebla, todo nuestro cuerpo está en tiniebla. Usted tiene que entender, usted tiene que comprender eso, aleluya. O sea que mientras yo iba a la iglesia, te adoramos, Dios, aleluya, yo venía a mi casa y yo veía pornografía. Te adoramos, porque yo estaba atada a la pornografía, aleluya. Y yo nunca le decía a nadie, yo nunca hablaba con nadie, aleluya, yo nunca le expresaba a nadie, aleluya. ¿Por qué? Porque siempre teníamos en esa mente, no, imposible, tú no necesitas libertad, tú puedes dejar eso solo, tú puedes dejar eso sola, eso son cosas de la carne, aleluya. Porque mucha gente habla de esa manera, hermano, aleluya. Mucha gente no entiende la lucha y la batalla de algunas personas, que tú no quieres hacerlo, aleluya. Es una lucha, aleluya, demoníaca. Te adoramos, Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y el diablo sabe cuándo nos ataca. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Entonces, cuando yo estaba creciendo en ese ambiente, te adoramos, Jesús, callado, que nadie lo sabía, alabanza, lo más increíble de esto era que Dios todavía me usaba, que yo podía predicar y Dios se movía, aleluya. Y yo, alabanza sea el Cordero, entendía que Dios estaba haciendo cosas grandes, aleluya. Entonces usted me pregunta, pero ¿cómo es posible? Eso me preguntaba yo también, aleluya. Así que en eso no te lo puedo contestar, aleluya. Por eso es que tenemos muchos ministros. Escúcheme, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hay ministros, hay evangelistas, hay adoradores, aleluya. Hay familias en los hogares, aleluya. Los matrimonios, las mismas iglesias, aleluya, destruidos, aleluya. Familias que están, aleluya, atados a la pornografía, aleluya. Mujeres que están luchando, aleluya, con el mismo diablo en las noches sexualmente, aleluya. Hay una lucha infernal, alabanza al Cordero. Pero hoy yo vengo a decirte que hay libertad en Cristo. Bendito sea el Señor. Yo no lo sabía, aleluya, hasta que el diablo me dio duro, de verdad. El Señor permitió, aleluya, te adoramos, Dios, aleluya, una caída en mi vida. Porque el problema de esto es, hermana, aleluya, que si nosotras no reconocemos, eso se llaman cadenas invisibles, aleluya. ¿Por qué yo le pongo ese término? Porque son cadenas internas que solamente tú sabes que la estás cargando, que solamente tú sabes que tienes una lucha, aleluya. Hay alabanza, hay personas que tienen problemas aún con el cigarrillo, aleluya. Hay personas, mi alma bendice el nombre del Señor, que tienes problemas aún con el alcohol, aleluya. Alabanza, le está sirviendo al Señor, aleluya, pero todavía a escondida lo hace porque tienes una atadura, aleluya, y no sabes cómo salir de eso, pero tu corazón anhela salir de eso. Y eso es lo importante, aleluya, que si tú anhelas, aleluya, Dios lo va a hacer, bendito sea el nombre del Señor. Pero yo te voy a decir cómo Dios me libertó a mí. Antes de llegar ahí, seguí creciendo, llegué al ministerio, aleluya. Conocí a mi esposo, te adoramos, Dios, aleluya. Y mientras, ¿verdad?, nosotros nos conocimos, te adoramos, nos casamos, te adoramos, Jesús. Entramos al pastorado luego, aleluya, después de 10 años de casado. Ya llevábamos 10 años de casado, aleluya. Mi nena tenía aproximadamente 9, 10 años cuando nosotros entramos al pastorado, aleluya. Te adoramos, Jesús. Pero en esos 10 años de casado, aleluya, siempre tuvimos muchos problemas. Te adoramos, Jesús, aleluya. Mi alma alaba a Dios. ¿Cómo saber? Escuche lo que le voy a decir, porque el Señor me ministraba esto y yo le decía, Señor,
No, es que cuando el Señor le ministra a uno cosas que uno dice, Dios mío, pero yo no lo había visto de esa manera, Señor, ¿qué es esto? El Señor me ministraba y me decía que hay personas aquí, aleluya, te adoramos Dios, que hay momentos que tu esposo quiere estar contigo, aleluya, y tú no tienes el deseo, comienzas a pelear, aleluya, no quieres estar con tu esposo, pero cuando tu esposo se va y estás sola en tu oscuridad, los demonios vienen y te atacan con la masturbación. Mi alma bendice el nombre del Señor. Y ahí es cuando tú sabes que es el diablo, que tienes una atadura dentro de ti. Eso era lo que yo no entendía. Mi alma bendice el nombre del Señor. Y estos son temas fuertes, hermano. Yo vengo a hablar lo que Dios me dio y lo que yo experimenté. Aleluya. Porque cuando Cristo nos hace libres, ya yo no me avergüenzo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Aleluya. Yo lo que quiero es traer libertad al cautivo. Mi alma alaba a Dios, alabanza. Yo quiero que usted sienta la libertad que yo siento. Bendito sea el nombre, porque sí hay liberación, sí hay, aleluya, Cristo puede romper las cadenas. Y comenzamos, aleluya, en el pastorado. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando comenzamos en el pastorado, desde que yo me casé con mi esposo, antes de yo casarme con mi esposo, él me conoció una mujer bien activa en el evangelio. O sea, yo quiero que usted entienda algo, hermano. O sea, yo era bien, pero bien activa. Yo hacía dramas, yo me movía. Yo nací en el evangelio, hermana. Ese era mi ambiente, aunque tenía mis ataduras, pero yo era bien, bien activa en el evangelio. Entonces, cuando yo me caso con mi esposo, alabanzas al Cordero, mi esposo viene del mundo, ¿ok? Mi esposo no tuvo la misma crianza que yo. Mi esposo comenzó en el mundo desde los 8 años, aleluya, en ese vicio de las drogas y todo eso, aleluya, hasta que el Señor lo hizo libre. Entonces, cuando yo me caso con mi esposo, ahí comienza una lucha. Entonces, ahí yo comienzo, aleluya, el enemigo comienza a trabajar más en mi mente. Entonces, tengo estos problemas, esta mentalidad errónea de lo que es un matrimonio, y ahora tengo a mi esposo, aleluya, que para él yo tengo que callarme, que para él yo tengo que estar tranquila, yo tengo que bajar la voz, yo no puedo ser tan alborotosa, que él es el hombre, él es el que manda, aleluya, te adoramos Dios. Entonces ahí comienzan, aleluya, un efecto en mí. El diablo comienza a oprimirme de tal manera, hermano, que comencé a callar. Comencé a callar. Yo recuerdo que lloraba y mi esposo se molestaba y me decía, tú te crees más santa que nadie y tú te crees que tú oras más que nadie, aleluya, porque él también estaba inmaduro espiritualmente hablando, hermano. Él no fue nacido y criado en el evangelio. Te adoramos Dios, aleluya. Yo no sé cuál es ¿verdad? ¿Cuál sería tu situación en tu matrimonio? Aleluya. Pero el Señor me ha enseñado, aleluya, te adoramos, que muchas cosas suceden también, aleluya, por nuestras decisiones. Te adoramos Dios. Cuando comienzo a callar y el enemigo comienza a oprimirme de tal manera, yo comienzo a sentirme sola. Te adoramos Dios, porque el enemigo sabe de lo que uno carece, hermano. El enemigo sabe, te adoramos Dios. Mi esposo no todavía, le doy la gloria y la honra al Señor, porque ahora puedo verlo con ojos de amor y puedo, ¿verdad?, verlo con misericordia, aleluya, porque eso es lo que el Señor me ha enseñado, alabanza. Pero yo tengo que ser honesta, porque muchos están luchando con lo mismo que yo luchaba. Te adoramos Dios, aleluya. Y si podemos ver podemos entender esto de una manera que podamos ser más claros para no cometer los mismos errores, pues mejor, aleluya. Entonces yo comienzo, él comienza, ¿verdad? Mi esposo es una persona bien callada. Mi esposo es una persona que él no habla con nadie, no comparte con nadie. Él es bien encerrado en sí mismo. Él coge un micrófono y se transforma. Yo siempre le digo, él transforma, porque él coge un micrófono y él se transforma, él predica, pero después de ahí él se baja de ese altar y él es bien callado. Él no habla con nadie, entonces él no es cariñoso, no es amoroso, no es atento de esa manera, ¿verdad? Pero como yo tenía en mi mente una manera, ¿verdad?, que yo quería que él fuera de una manera, entonces yo comienzo a pelear contra eso, aleluya. Entonces el Señor, aleluya, permite, aleluya, te adoramos Dios, que yo, aleluya, ¿verdad? No voy a justificar, hermano, escúchame lo que le voy a decir bien, con mucho cuidado lo que le voy a decir. Dios jamás y nunca tiene que utilizar un pecado o llevarte al pecado para glorificarse en tu vida. O sea, usted tiene que entender eso. Por eso es que estamos testificando. ¿Ve? O sea, yo en ese momento todavía yo estaba atada.
Te adoramos, Dios. Yo no entendía que yo tenía ataduras en mi vida. Te adoramos, Jesús. Y esas ataduras, aleluya, me llevaron a mí a poner mis ojos en otra persona. Te adoramos, Dios, aleluya. Y Satanás sabía muy bien, muy claro cómo hacer las cosas. Quiero que sepas una cosa, Satanás te está velando. Satanás sabe de lo que estás careciendo. Satanás sabe de los deseos del corazón carnales que tenemos. Aleluya. Y hoy Dios te está trayendo una alerta para que tú puedas abrir tus ojos para que no caigamos en lo mismo. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Mi esposo, al él ser una persona callada, llegó una persona a la congregación. Aleluya. Y ponga atención a esto que voy a decir. Nunca lo he dicho y lo voy a decir hoy. Mi esposo, una persona tranquila, una persona callada, una persona que no es muy ligera en nada. Yo sí. Quiero hacer las cosas rápido, quiero moverme, pero él no es así. Y llegó una persona a la congregación y esa persona era un varón y yo le decía a mi esposo, quiere ir a la iglesia, esa persona quiere ir a la iglesia, mira, vete, búscalo. Y mi esposo me decía, no, búscalo tú, yo no puedo ahora mismo. Entonces yo dizque porque, amo las almas, porque, ¿sabe? Porque es que usted tiene que entender cómo Satanás trabaja, porque todo comienza como yo quiero ayudar, yo quiero que las almas lleguen, yo quiero, voy a hacer, si tú no lo haces, yo lo voy a hacer, si tú no lo haces, yo me voy a meter. Ese fue mi error, que yo usurpé, aleluya, el lugar de mi esposo, porque se supone, si él decía que no, se supone que yo me quedara callado y decía, pues mira, si el pastor dice que no, pues no va a ir entonces, porque yo soy mujer y no lo puedo ir a buscar, ¿ves? Pero yo no hice eso. Yo fui y lo empecé a buscar y empecé a buscar a esa persona, aleluya, y Satanás comenzó a tomar ventaja. Comenzó a tomar ventaja. ¿Por qué? Porque ahora esa persona, ay, qué linda tú eres. Ay, qué lindo tu traje. Ay, qué lindo tu pelo. Ay, qué linda tú estás hoy, pastora. Ay, ¿ves? Vienen con los halagos. Y viene porque así es que trabaja Satanás. Yo sé que mi papá siempre me decía, la mujer no tiene amigos. Mi esposo siempre, mi papá siempre me decía eso. Recuerda que la mujer no tiene amigos, la mujer cae por el oído. Te adoramos, Dios, aleluya. Entonces, cuando la Biblia nos dice, no prestéis vuestros miembros al pecado. Ve, no prestemos nuestros oídos, no prestemos nuestra vista, aleluya. Entonces la persona comienza, aleluya, que se quiere levantar y que quiere esto, que quiere aquello. Y todo comenzó, hermana, todo ese tormento comenzó simplemente por un texto. Porque la persona me dice que le hiciera un flyer, que él quería un flyer para ayudarlo a levantarse en un ministerio, para él tener un ejemplo y qué sé yo. Y yo le dije, ok, pues yo te puedo crear el flyer, no hay problema, mándame una foto. Cuando él me envió una foto, hermana, él me envió una foto semidesnudo. Cuando él me envía esa foto, yo le digo, ¿por qué tú me envías eso? Ay, fue sin querer. Sí, porque ya el diablo sabía lo que estaba tratando. Ya el Satanás sabía lo que estaba trabajando. Aleluya. Te adoramos, Dios. Por eso es que usted tiene que entender que nosotros tenemos que tener cuidado con quién hablamos. Aleluya. Te adoramos, Dios. Con quién texteamos. Aleluya. Mira, hermana, yo les recomiendo que si es un varón, bloquéelo de ya. No hable, no salude a los varones. Aleluya. No, mira, hermano, usted no sabe la cantidad de varones, Señor reprenda al diablo, aleluya, que el diablo se antoja después de las 12 de la noche. Dios te bendiga, pastora, ¿cómo está? Te saludo de aquí, te saludo de allá, te saludo de acá, y yo block. Mira, reprendo al diablo, aleluya. Entonces entienda lo que le estoy diciendo, aleluya. Esas son tramas del enemigo, así es que el enemigo comienza a trabajar, aleluya. Te adoramos, Dios, pero eso usted lo puede comprender cuando usted ha sido verdaderamente libre. Bendito sea el nombre del Señor. Porque antes yo no podía tal vez aleluya, le seguía la corriente, pero ahora que Cristo me hizo libre, ahora me pasa como José, aleluya. Acuéstate conmigo, reprendo al diablo y salgo corriendo, aleluya. Te adoramos, Jesús. Eso es lo que usted tiene que entender, pero eso sucede cuando somos verdaderamente libres. Te adoramos, Dios. Y yo recuerdo, aleluya, te adoramos, Jesús, que
que en mi desesperación, porque hermana, la persona, yo quiero que usted, para que usted pueda entender las personas que a veces resbalan y caen en el ministerio. Escuche bien lo que le voy a decir. A veces es muy fácil juzgar, es muy fácil señalar, es muy fácil decir, mira para allá, aleluya. Pero tú no sabes las luchas y las batallas que pelean día y noche por no caer, aleluya, bendito. Y yo recuerdo, aleluya, que aun cuando esos pensamientos me atormentaban, aun cuando el enemigo me atormentaba, yo fui a donde mi esposo varias veces, aleluya, y él en su, aleluya, ¿verdad? Él estaba envuelto en otras cosas, aleluya, y él me decía, no, ahora no, vete allá, vete, que no tengo tiempo ahora. Y lo que él no sabía era, aleluya, eso es lo que usted tiene que entender, que cuando un matrimonio no ora como debe de orar, aleluya, te adoramos, cuando no hay un hombre que esté orando, aleluya, ¿por qué lo pongo de esa manera? Porque hay una triste realidad, y es que los hombres, la mayoría de los hombres ministros, aleluya, están tan envueltos en el ministerio, están tan envueltos en tanta cosa, aleluya, que ya se han perdido el discernimiento, que ya han perdido, aleluya, que tienen una esposa ahí, aleluya, que lo necesita, que tienen unos hijos que lo necesita, aleluya, te adoramos. Pero mujer, Dios sabe tu necesidad, Dios sabe lo que está pasando, Dios está mirando, aleluya, te adoramos, Dios. Y yo, aleluya, aunque yo corría donde mi esposo, aunque yo trataba de buscar, aleluya, ese aliento, trataba de buscar que me dijera, aleluya, no, yo te amo, mira, estás bien, ¿qué te pasa? Aleluya, que él se diera de cuenta de lo que me estaba pasando, aleluya, que él entendiera que el diablo me estaba haciendo la guerra, que el diablo me estaba atormentando y nadie lo podía ver, aleluya, nadie podía entender, aleluya. Mira, hermana, yo le voy a decir una cosa, alabanza, antes de que yo cayera en el acto de adulterio, aleluya, yo era bien rajatable, aleluya, pero después que yo caí, aleluya, yo comprendí, alabanza al Cordero, y el Señor me dijo, aleluya, quiero que entiendas una cosa. Mira lo que el Señor me dijo, quiero que entiendas una cosa, aleluya, te adoramos. El mensaje no cambia, aleluya, el mismo mensaje es el mismo, es de santidad, aleluya, es el mismo mensaje. Lo que cambia es la manera de que tú lo predicas. Ahora tu manera de llevarlo va a cambiar, porque lo vas a llevar con amor, lo vas a llevar con compasión, lo vas a llevar con misericordia, aleluya. Y eso es lo que el pueblo de Dios tiene que entender, aleluya. Hay personas luchando y batallando, aleluya, pero hay demonios que están, aleluya, manipulando esas vidas y no pueden, aleluya, caen en pecado porque no pueden ser libres, aleluya, porque solamente Cristo Jesús los puede libertar. Mi alma alaba a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Mira, hermano, quiero leer una porción de la palabra que me impactó, aleluya, porque ahora caigo en el acto de adulterio. Ahora caigo, aleluya, en un hoyo de desesperación que cada vez que yo me acuerdo, yo le digo, Dios mío, Señor, yo no quiero volver jamás ahí, aleluya, porque es una desesperación, aleluya. Si usted sabe de alguien que ha caído, si usted sabe de alguien que ha tropezado, o si hay alguien aquí en medio nuestro que ha caído, yo te entiendo tu frustración, entiendo que te sientes como en una nube negra, aleluya, que no se desaparece, aleluya, que la acusador te acusa de día y de noche, aleluya, que el diablo te hace la guerra, aleluya, para que no te levantes. Mi alma alaba al Señor, te entiendo, alabanzas al Cordero, aleluya. Pero hay algo que el Señor me enseñó aquí, aleluya, nunca lo había visto, hermana, le soy honesta. Usted no sabe de esos versos bíblicos que usted lo oye y se queda y dice, oh, wow, la entiendo, lo leí y ya, pero no busca otra referencia, aleluya. Alabanza en Mateos, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. En Mateo capítulo 8, versículo 28, habla del endemoniado gadareno, aleluya. Y siempre se ha hablado de un endemoniado gadareno, pero cuando hablamos aquí en el capítulo 8, dice, cuando llegó a la orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, aleluya, alabanza, vinieron dos, alabanza, endemoniados que salían de los sepulcros, aleluya. Y cuando yo leía eso, yo le dije al Señor, pero
Padre, pero ¿para qué tú me traes ese beso tan fuerte? Y ¿sabe lo que me decía el Señor? Aleluya. Que cuando se comete adulterio son dos que caen en un sepulcro espiritual. Aleluya. Son dos alabanzas al Cordero. Aleluya. Que caen en un hoyo, en una muerte espiritual. No es uno, son dos. Aleluya. Así que entienda esto. Aleluya. No hay uno que restaurar, hay dos. Hay una familia. Aleluya. Hay unos hijos. Aleluya. Te adoramos, Dios. Alabanza. Y cuando el Señor me lo mostraba así en la palabra, aleluya, me sorprendió, aleluya, porque el endemoniado, aleluya, en esa ciudad de Gadareno, aleluya, la Biblia dice que estos dos, aleluya, por más que los trataban de ayudar, no podían, por más que los ataban, no podían, aleluya, la gente trataba, no podían, aleluya, y lo más impresionante de esta historia es que la Biblia dice, aleluya, que estos demonios los llevaban a la soledad, los llevaban a apartarse de los demás, aleluya. Por eso es que cuando las personas caen se apartan. Por eso es que cuando las personas, aleluya, tropiezan, cuando son atormentados, aleluya, te adoramos, bajan su cabeza, aleluya. Y hay veces que la gente en su ignorancia le dice, tú puedes, levanta tu cabeza, no te preocupes, que tú estás bien. No, hermano, ese no es el problema. El problema es que hay una vergüenza dentro de ellos que tienen que ser libres. El problema es que necesitan a alguien que le diga, vamos a orar y vamos a ayunar para que Dios te liberte, para que Dios quite esa culpabilidad, para que tú puedas aceptar ese perdón, aleluya. Y en esta historia del Gadareno nadie lo podía ayudar. Comprenda esto, aleluya. Si usted tiene un familiar en esta condición, ni usted ni nadie lo va a poder ayudar, aleluya. No pierda las esperanzas. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mi alma alaba a Dios. Es el Señor. Yo recuerdo, aleluya, que cuando yo hablé con mi esposo y yo le dije a mi esposo lo que había pasado, aleluya, yo le confesé a mi esposo. Antes de confesarle, yo quiero que usted entienda algo. Yo nunca en mi vida, yo no sé si aquí hay gente que ha experimentado sentir literalmente que el Espíritu Santo salga de ti. Recuerde que yo nací en el Evangelio. Recuerde que toda la vida yo acepté a Cristo a los 12 años y toda la vida yo siempre he estado en el Evangelio, nunca me he apartado. Cuando me pasa este suceso, hermano, cuando el enemigo atormenta tu mente, escucha lo que le voy a decir. Cuando el enemigo atormenta tu mente, es un tormento y si tú no le haces caso, si tú no prestas atención, por eso que le dices, no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Porque a veces empezamos, yo lo reprendo y ya, yo lo reprendo y ya. Y no le hacemos caso. Y ahí está. Y ahí está ese dardo. Y ahí está ese dardo. Aleluya. Y ahí está ese dardo. Si nosotros ignoramos y no bregamos con esa situación en nuestras vidas, tarde o temprano esa situación te va a llevar a pecar. O sea, te va a llevar a pecar. Te va a llevar a pecar. Entonces, hoy aquí, cuando yo comencé en esto, que empecé a hablar con esta persona, yo sentía el redarguir, pero todavía estaba el Espíritu Santo en mí. Yo recuerdo que el primer día, aleluya, que yo estaba hablando con esa persona, simplemente estábamos hablando. Y el primer día que hubo un contacto físico, literalmente, hermana, literalmente a mí nunca se me va a olvidar ese día. Nunca. Yo sentí como un personaje, yo lo vi. Era en forma de hombre, luz, tenía mucha luz. Salió literalmente de mí y yo entré en unas tinieblas total. Te adoramos, Dios. Y yo me sentía totalmente en tinieblas. Yo sentí literalmente cuando el Espíritu Santo salió de mí. Y yo nunca había sentido eso en mi vida. Simplemente, aleluya, por un simple toque nada más. Aleluya. Instantáneamente el Espíritu Santo salió de mí. Yo comencé, aleluya, entonces cuando el Espíritu Santo sale de mí, entonces comienzo a caer en esta depresión, comienzo a caer en esta oscuridad.
Aleluya. Una oscuridad, yo no podía comer, yo no podía funcionar correctamente. Yo enflaquecí de tal manera que todo el mundo pensaba que todo el mundo le preguntó a mi esposo si yo tenía cáncer, si yo me estaba muriendo, que qué me pasaba. Aleluya. Porque yo estaba sumergida en una oscuridad, hermana, que aquello era horrible. Yo nunca en mi vida había experimentado eso. ¿Por qué yo le explico eso? Porque a veces usted no entiende por qué hay gente que no logran levantarse. Porque hay gente que termina, hermana, esa oscuridad, eso es horrible. Eso es horrible. Aleluya. Si hay alguien aquí que el diablo le te está zarandeando la mente, si Satanás está zarandeando tu mente, aleluya. Alabanza. Cristo puede libertarte en esta noche. Aleluya. Esa oscuridad es horrible. Y mientras yo caigo en esa oscuridad, aleluya. Yo recuerdo, aleluya, que habían pasado como 2 semanas, aleluya, porque esto tampoco fue de años y que yo estuve años con esa persona. Mira, hermano, eso fueron 2 semanas más nada. ¿Por qué? Porque yo no soy ese tipo de persona. Yo no soportaba ese tormento que yo tenía. O sea, yo compartí con esa persona simplemente 2 semanas en darse, yo no podía más nada. Y yo recuerdo que yo le hablo a mi esposo, aleluya, pero antes de yo hablarle a mi esposo, yo estaba hablando con esa persona. Y mientras yo estaba hablando con esa persona, de momento, mira, hermana, yo nunca había experimentado eso. Y te lo digo te lo digo ahora mismo y es como si tú lo viviera, porque yo decía, Señor, literalmente de momento en la conversación, de momento, literal, yo sentí como 2 escamas se cayeron de mis ojos. Literal. Y las vi, eran como gris, así, que se cayeron. Cuando esas escamas cayeron de mis ojos, yo me asusté y la persona me dice, ¿qué te pasa? Y yo le dije, ¿qué yo hago aquí? Yo no podía entender dónde yo estaba. Yo no podía, eso se llama la ceguera espiritual. Yo estaba ciega en ese momento. Cuando el Espíritu Santo se aparta, uno cae en las manos del diablo, hermano. O sea, aquí no hay entremedio. Aquí o eres de Dios o eres del diablo. Es tan sencillo como eso. Te adoramos, Jesús. Y yo experimenté eso. Y experimenté cuando esas escamas cayeron por la misericordia de Dios. Aleluya. Se cayeron esas escamas. Y después que cayeron esas escamas, yo salí, aleluya, corriendo. Aleluya. Me fui en el carro, lo dejé. Aleluya. Y él decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo le decía, me voy. Y me fui. Y cuando iba corriendo, aleluya, yo perdí el control de mi vehículo y yo por poco tengo un accidente. Y cuando yo por poco tengo ese accidente, yo recuerdo literalmente, hermana, estas fueron experiencias literales. Mira cuán misericordioso es Dios, aleluya. Aún estando en el pecado, cómo Dios nos guarda, cómo Dios nos cuida, aleluya. Yo recuerdo que mi carro perdió el control, aleluya. Y recuerdo como una mano agarró, sentí literal que agarró el carro por el techo del carro y lo puso en el carril nuevo y pude seguir tranquila y comencé a llorar porque venía un trozo de frente junto con otros carros. Aleluya, te adoramos, pero Satanás lo que quería era matarme. Te adoramos, Jesús, porque eso es lo que quiere el diablo. Aleluya, por eso es que te hace la guerra, para que no te levantes, porque él lo que quiere es sacarte del camino, porque él no quiere que testifiquemos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y yo recuerdo que en ese camino, aleluya, hacia la casa yo lloraba, aleluya, y yo llegué a la casa, te adoramos, y mi esposo me dice, ¿qué pasa? ¿A ti te pasa algo? Aleluya. Y yo recuerdo que mi esposo, mírate esto, hermana, mira esto para que usted vea, aleluya, que mi esposo se me acercó y me dijo, fo, y yo le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, apesta pecado. Así me dijo mi esposo, fo, apesta pecado. Y yo le dije, qué sé yo de qué tú estás hablando. Y me fui, porque yo estaba mal. Ya yo estaba mal, aleluya, ya yo estaba en pecado, yo estaba lejos de la presencia del Señor, aleluya, te adoramos. Y cuando uno está lejos de la presencia del Señor, aún hasta los demonios venían, me visitaban, me hablaban y yo le decía, ay, déjame quieto, vete para allá. Yo no le tenía ni miedo a los demonios. Mira si el diablo me cauterizó de tal manera que los demonios venían y yo le decía, vete para allá, déjame quieta, si ya tú me... ¿Sabes lo que yo le dije a un demonio? Ya tú me hiciste caer. Si tú eres un demonio de adulterio, vete para allá, ya déjame quieta.
para que usted vea, aleluya, lo que pasan las personas que caen, aleluya, en diferentes tipos de pecados. Te adoramos, Jesús, aleluya. Entonces, cuando yo llego, le digo a mi esposo, le cuento la historia. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, hermana, porque yo quiero que usted entienda algo. O sea, cuando nosotros no lidiamos con los problemas que tenemos, con los problemas mentales, con lo que estamos pasando las batallas, aleluya, nosotras mismas llevamos a nuestro compañero o llevamos a un familiar o a otra persona, aleluya, a un abismo espiritual. Yo recuerdo que cuando yo le dije a mi esposo se derrumbó. Mi esposo comenzó a llorar y se derrumbó y ahí yo comencé a sentir una vergüenza. Pero una vergüenza, hermana, que yo decía, Dios mío, que yo no sabía cómo lidiar con ella. Y el diablo lo único que me decía era, quítate la vida, que todo se va a acabar. Mira cómo tú estás haciendo sufrir a ese hombre. Yo recuerdo que mi esposo se fue. Mi esposo nunca me abandonó. Mi esposo nunca abandonó la casa. Mi esposo simplemente se fue, tú sabes, se fue a manejar el vehículo. Tenía, ¿verdad?, que despejar su mente. El cantazo era muy duro para él. O sea, y en ese momento, cuando pasó esa situación, mi esposo me cuenta cómo en el carro los demonios vinieron a atormentarlo. Y le decían, métete droga. Métete alcohol, vente, mira, métete esto para que tú veas que vas a estar bien. O sea, esos demonios que el Señor lo había libertado a él, vinieron a visitarlo. Y eso a mí siempre me dolió mucho, porque yo le dije al Señor, Señor, yo misma me convertí en piedra de tropiezo para mi esposo. Y yo comencé a lidiar con eso y a decirle al Señor, Señor, ayúdame, perdóname, Señor. Entonces, en todo este proceso, hermana, Dios comenzó a bregar con nosotros. Mi esposo regresó a la casa, él estaba guiando. Dormimos separados como 3 días nada más. Y separado era que él estaba arriba y yo estaba abajo. No era que él se fue de la casa. Mi esposo nunca me abandonó. O sea, mi esposo nunca en este proceso, mi esposo nunca me abandonó. Mi esposo nunca me dejó. Él nunca habló de divorcio. Nunca habló de divorcio. Nunca habló de nada de eso. Te adoramos, Dios. Aleluya. Y a veces pensamos, aleluya, que nuestros esposos, por un momento, ¿verdad? Que mira cómo él está, que él está mal, que él esto. Pero ahí él demostró, aleluya, que él era un verdadero hombre de Dios. Que él es un verdadero hombre de Dios. Él puede tener todas las faltas que pueda tener. Él puede tener todos los errores que él pueda tener, pero en el momento difícil no abandonó su familia. En el momento que su corazón estaba destruido, él no nos abandonó, no dejó de predicar. Aleluya, no dejó de ministrar la palabra. Eso sí le voy a decir, no dejó de predicar, no dejó de pastorear, él no se cogió un break, nada. Él siguió hacia adelante y él me dijo, tú a mí no me vas a dejar y yo a ti no te voy a dejar. ¿Sabe? Él se mantuvo ahí. Satanás quería destruir, aleluya, pero no lo logró, aleluya, porque había un hombre que, a pesar de todo, de tener su falta y sus errores en algunas áreas, aleluya, te adoramos, pero por lo menos en la área espiritual, aleluya, la misericordia de Dios estaba ahí, hermano. Y yo recuerdo, aleluya, que mi esposo me dijo, vamos para Puerto Rico, vamos a tomarnos una semana. Vamos a ir para allá, vamos a relajarnos, vamos a ir, tú sabes. Mi esposo trató de contactar pastores para que lo ayudaran. No había nadie que lo ayudara. No hubo nadie que nos diera la mano. Aleluya. En ese momento, el Señor no permitió. Lo voy a poner de esa manera. Es que a veces, hermano, usted tiene que entender una cosa. A veces nosotros lo primero que hacemos es buscar ayuda en los hombres, buscar ayuda en los pastores, buscar ayuda. Y Dios, en mi testimonio, me mostró que la ayuda viene de Jehová. La ayuda viene de Jehová. Yo, como pastora, yo me he sentado en mi oficina a hablar con tanta gente, con tantos problemas y tantas situaciones que tienen, y siguen en la misma condición. Y yo le digo al Señor, Señor, pero ¿qué puedo hacer para ayudarlo? Y el Señor le dice, es que tú no puedes ayudarlo, soy yo. Soy yo el que voy a ayudar. Entonces yo necesito que todas estas mujeres que están aquí conectadas, toda esta multitud entienda que tu situación, tu liberación no la vas a encontrar en nadie. La vas a encontrar a solas con Dios. A solas con Dios. Hay que pagar un precio. Aleluya. Y para avanzar, recuerdo que fui para Puerto Rico con mi esposo.
Acabando de llegar a Puerto Rico, el mismo día que llegamos a Puerto Rico, fuimos a un servicio, aleluya, porque en realidad mi esposo estaba desesperado. Mi esposo, en realidad, él estaba conmigo, pero él necesitaba una palabra del Señor. Él necesitaba que Dios, aleluya, le dijera que esto iba a estar bien, aleluya. Y yo recuerdo, hermana, que yo fui a ese servicio, aleluya, y el predicador, hermana, le estoy diciendo que yo le confesé a mi esposo el martes. Y el viernes estábamos en una iglesia en Puerto Rico. Escucha lo que te voy a decir. Es que estas locuras son de Dios nada más. Esto se le ocurre más que a Dios. Aleluya. Y yo recuerdo que yo llegué a esa iglesia. El predicador está predicando y me llama, tú ven acá. Y yo me quedo, yo, mi esposo y yo. ¿Sabe lo que me dijo? Tranquila, que tu testimonio va a libertar a muchos matrimonios. Y yo empecé a llorar y yo decía en mi mente, si este hombre supiera cuál es mi testimonio, ¿ve? Entonces yo no lo podía ver, pero ya Dios comenzó a hablarme, rápido a decirme, a hablarme, a decirme, mira, te voy a usar, no te preocupes, no se ha acabado. Hoy Dios te dice, no importa por lo que has pasado, no se ha acabado. Todavía voy a hacer grandes cosas contigo, todavía te voy a usar. Lo único, la situación aquí es que necesitamos entender que hay un proceso de levantamiento, hay un proceso de restauración. Y a veces pensamos que la restauración solamente viene a través de una disciplina que el pastor te pone. No, amado amigo que me está escuchando, amiga que me estás escuchando. No viene de esa manera. Por eso el Señor mismo me ha mostrado, aleluya, muchos ministros, aleluya, muchas personas que caen en adulterio dentro de las congregaciones, aleluya, pero no han buscado su liberación por completo, aleluya. Lo esconden debajo de la alfombra, alabanza al Cordero, para que nadie se entere, pero más adelante vuelven y caen, y después vuelven y caen, y lo siguen escondiendo como si esto fuera nada, aleluya, hasta que no experimentemos la liberación, hasta que no experimentemos que Cristo rompa las cadenas, vas a seguir cojeando de esa pata, como decimos nosotros los puertorriqueños, aleluya. Yo recuerdo, aleluya, en esa semana estuvimos en Puerto Rico, Dios nos estuvo ministrando, nos estuvo levantando las manos. Pero una cosa sí le voy a decir. El Señor corrige y corrige fuerte. No solamente me perdonó, no solamente me llenó en esa semana en Puerto Rico. Yo sentí la presencia del Señor, yo sentí algo maravilloso en el Señor. Pero el último día, el último domingo, mírese eso, mírate esto. Me invitaron a predicar a mi esposo. Y mi esposo le dijo, sí, voy a ir a predicar para allá. Y yo lo miré en el momento de prueba, lo que llevamos una semana nada más, hermano. Escucha lo que te estoy diciendo. Una semana y mi esposo fuimos a predicar. Cuando llegamos a la iglesia nos damos de cuenta que van a dar la Santa Cena. Y yo bajé mi cabeza y yo le dije al Señor, no, Señor. Yo no voy a coger la Santa Cena. Imposible que yo coja la Santa Cena. Y escuché la voz del Señor que me dijo, vas a coger la Santa Cena. Y yo le dije al Señor, ¿qué? Padre, imposible. Y el Señor me dijo, vas a tomar la Santa Cena. Wow. Cuando yo estoy parada para tomar la Santa Cena, yo cojo, bajo mi cabeza, me dan el pan y me dan la copita. Escuche lo que le voy a decir, porque cuando Dios corrige fuerte. Y Dios me corrigió de tal manera que marcó mi vida ese día. Recuerdo que dicen, abre la copita, tengo la copita en mis manos. De momento, entra una presencia de Dios por mi cabeza. Comienza a correr por todo mi cuerpo y literalmente yo sentía que mis huesos por dentro de mi cuerpo estaban temblando. Y yo comencé a temblar, pero a temblar por dentro, no era por fuera, era por dentro, mis huesos, mi espíritu, mi alma dentro de mi cuerpo comenzó a temblar. Y en ese momento, mientras yo temblaba, una gota, hermano, una gota. Mira, yo estaba temblando, una sola gota cayó en el suelo de esa copita. Y usted sabe que esa gota representa la sangre de Cristo.
Cuando yo miro al piso, me entra una vergüenza y yo le digo al Señor, ay, Padre, Dios mío, qué vergüenza, esa gota cayó en el suelo. Y de momento siento el fuego del Espíritu Santo que entra por mi cabeza y por mi cuerpo y me comienza a ministrar y me dice, de la misma forma que tú viste esa gota caer en el suelo, así mismo hiciste con mi sangre. Por un momento la tiraste en el suelo y barriste el piso con ella. Wow. Pero hoy yo te restauro, mi alma alaba al Señor. Y yo le decía al Señor, perdóname, Señor. Y el Señor me decía, dejaste caer, pisaste mi sangre. Aleluya, barriste el piso con mi sangre, mi alma bendice tu nombre. Ahí yo sentía como Dios me daba fuerte y me decía, lo hiciste mal y te estoy corrigiendo. Mi alma alaba a Dios. Y eso rompía mi alma. Yo le decía al Señor, perdóname, Señor. Perdóname, 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 Señor. Aleluya. Y me decía, ese era mi sacrificio. El sacrificio que hice por ti, esa sangre preciosa la ensuciaste. Mi alma alaba a Dios y yo le decía al Señor, perdóname por favor. Mira, hermano, esa corrección llegó a mi alma, llegó a lo profundo de mi ser. Aleluya, bendito, alabanza, porque uno no lo ve así. Cuando tú le fallas a Dios, tú barres el piso con la sangre del Cordero, pero nosotros no lo vemos así. Aleluya, pero Él sí lo ve así. Sí, mi alma alaba al Dios Todopoderoso, Señor. Mi alma te bendice, Padre. Aleluya. Padre, te adoro, perdónanos, Dios mío, aleluya. Cuando hablamos de nuestros hermanos, estamos pisoteando la sangre de Cristo, estamos pecando. Cuando estamos en bochinche, cuando estamos vituperando, cuando estamos trayendo, aleluya, alabanza, aleluya, división en la iglesia, hermana. Cuando te estás dejando usar por el diablo, por los demonios, aleluya, estás pisoteando la sangre de Cristo. Mi alma bendice el nombre del Señor. Cuando estamos viendo lo que no debemos de ver, aleluya, cuando estamos alabanzas al Cordero, cuando maltratamos a nuestros hijos, cuando maltratamos a nuestro esposo, cuando maltratamos a nuestros hermanos, cuando faltamos el respeto, aleluya, a la casa de Jehová, mi alma bendice el nombre del Señor. Estamos pisoteando la sangre del Cordero, estamos, aleluya, barriendo el piso. Mi alma bendice tu nombre, Señor, te adoro, mi Dios, aleluya. Padre, perdónanos, Señor. Padre, perdónanos, Dios mío, mi alma alaba a Dios, aleluya. Cuando no perdonamos, aleluya, cuando no encontramos en nuestro corazón, aleluya, cómo perdonar, mi alma bendice el nombre del Señor, aleluya. Le voy a decir una cosa, nosotros hablamos mucho de baja autoestima, mi alma bendice tu nombre. Pero el Señor me ministraba, aleluya, a mí misma personalmente te adoramos. Muchas veces, aleluya, esa baja autoestima la provocamos nosotras mismas, no todo el tiempo, quiero que me entiendan, aleluya, pero muchas veces es un momento de que usted se tiene que analizar, aleluya, ¿qué estás tú haciendo mal? Aleluya, ¿qué estás tú haciendo delante del Señor? Aleluya, ¿qué estás tú haciendo que provoca, que alimenta esa baja autoestima? Mi alma bendice el nombre del Señor. Tenemos problemas matrimoniales, aleluya, pero no dejamos de ver novelas ni basura en la televisión, aleluya, que nos pone otra cosa en nuestra mente, aleluya, que es la que pervierte nuestra mente, aleluya, que es la que contamina nuestro corazón, alabanza, que, ay Dios mío, mi alma bendice el nombre del Señor. La Biblia dice, no prestéis vuestros miembros al pecado, bendito sea el nombre del Señor. Luego de eso llego de Puerto Rico con esa experiencia, aleluya, pero eso no se acabó ahí, porque yo necesitaba un encuentro con Dios, necesito avanzar, aleluya, bendito, y cuando yo llego a mi hogar, yo comienzo a meterme en el basement, aleluya, hermana, yo estuve 2 años encerrada en un basement, aleluya, yo estuve 2 años buscando presencia, diciéndole al Señor, rompe mis cadenas, Señor, porque aunque tuve la experiencia, mire, ay Dios mío, Señor, mi alma alaba a Dios, aunque tuve la
experiencia que tuve en Puerto Rico, aunque tuve la corrección que tuve en Puerto Rico, aun cuando miraba a otro hombre, todavía sentía, aleluya, lazos lascivos, aleluya, pensamientos lascivos, pensamientos de adulterio. Entonces ahí yo comprendí que todavía necesitaba una liberación, aleluya. Y yo comencé, ay, siento a la presencia del Señor, aleluya, bendito, no, porque hay personas, ay, Dios mío, Señor, no me metas por aquí, Jehová, aleluya, porque hay personas que caen en pecado. Te adoramos, Dios, aleluya, y pensamos, aleluya, sentimos a Dios, Dios te ministra, Dios te dice, amén, no te preocupes, te voy a levantar, estoy contigo, aleluya. Entonces nos levantamos, sentimos la presencia del Señor y pensamos que todo está bien, pero Dios sabe que todavía tienes algo por dentro que tiene que ser, aleluya, expuesto, que tiene que salir, aleluya. Todavía tus ojos ven mal, todavía tu mente está contaminada. Mi alma bendice el nombre del Señor. Quiero que esto aleluya. Y le voy a decir algo antes de testificarle cómo Dios me restauró en el basement de mi casa por 2 años. Aleluya. Antes de yo testificar aquí, y lo digo con mucho amor porque yo sé que fue el Señor el que me lo dio, el que me lo reveló, aleluya. Yo tuve un sueño, aleluya, el lunes por la noche, mientras yo lo oraba al Señor, le decía al Señor, Señor, toma el control del testimonio. Y en ese sueño el Señor me mostraba y yo me paré y el Espíritu me ministró. Escúcheme lo que le voy a decir con mucho cuidado. Quiero que presten mucha atención. Dios quiere libertar tu mente, aleluya, pero hay mujeres que le están sirviendo al Señor, aún pueden ser pastoras mismas, aleluya, porque el diablo no escatima, esto no es por nombre, hermana. Esto no es por título, bendito, pero hay mujeres, aleluya, que están luchando con pensamientos de adulterio porque les llama la atención los hombres casados. Aleluya. El Señor me ministró en un sueño y me lo mostró. Me mostraba una persona, aleluya, que aún para vestirte, aleluya, cuando te estás vistiendo para la iglesia, aleluya, lo tienes en la mente, viene a tu mente, aleluya, y tienes una batalla infernal y tienes una lucha, aleluya, porque tú dices, ¿por qué tengo esta obsesión? Esto es como una obsesión diabólica, aleluya, de adulterio, aleluya, porque te atraen los hombres casados. Mi alma alaba a Dios y te voy a decir más, aleluya, no puedes disfrutar tu matrimonio a capacidad, porque cuando estás con tu esposo estás con ese dardo de fuego del maligno, aleluya. Hoy Cristo quiere libertarte, hoy quiere libertar tu mente, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Esos pensamientos de adulterio hoy se van en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Hoy la guerra, aleluya, que el diablo te hace se va a acabar, aleluya. Pero tu hermano, usted tiene que entender una cosa, hay libertad en la confesión, aleluya. Y yo no estoy hablando de confesión con el Papa, alabanza, aleluya. Hay que, la Biblia dice, buscar los espirituales, aleluya, bendito. Yo quiero que usted sepa una cosa, de la forma en que yo conocí a la hermana Xiomara Pastrana, aleluya. Ella me conoció, aleluya, cuando apenas yo estaba saliendo, ya no lo sabía, yo estaba apenas saliendo del basement de mi casa, o sea que yo llevaba 2 años escondida, aleluya, y el Señor me dijo, habla con Xiomara. Por eso es que yo por primera vez nunca había hablado el tema con nadie, aleluya. El Señor me dijo, habla con Xiomara, aleluya, y yo me recuerdo, y yo sé que ella también se recuerda ese día, la primera vez que estábamos sentadas, yo la recogí en el aeropuerto y estábamos sentadas esperando por otra hermana, y yo le dije, tengo que decirte algo porque el Señor me dijo que puedo hablarlo contigo, y yo le conté a ella todo lo que me había pasado. Ella fue la primera persona. Cuando yo comencé a hablar con ella, aleluya, yo sentí un rompimiento, yo sentí como Dios comenzó a bregar más todavía conmigo, más comenzó, aleluya, a bregar. Te adoramos, Dios, aleluya. Y yo recuerdo que yo estaba en ese basement. Mira, hermana, yo no estaba en las redes sociales. Escúchame lo que le voy a decir. A lo mejor mucha gente dice, ¿quién es esta pastora? Yo nunca la había escuchado. Mira, hermana, yo estaba encerrada en un basement, aleluya, por 2 años. Yo lo único que hacía era trabajar y llegar a mi casa. Yo no tenía a mi hijo en ese tiempo. Mi nena ya tenía 17, 18 años en ese tiempo, ya era adulta. Mi esposo estaba
él buscando su sanidad, él, ¿verdad? En su cuarto, en su habitación, y yo me encerraba en el basement todos los días, y yo lloraba y lloraba y lloraba, y yo no podía dejar de llorar, yo no podía dejar de clamar, yo no podía dejar de decirle al Señor, perdóname, Señor. Y llegó un día que el Señor me dijo, basta ya, ¿hasta cuándo vas a seguir diciéndome perdóname? Ya te perdoné. Y yo le dije al Señor, perdóname por pedirte perdón. Y entonces yo decía, Señor, perdóname por pedirte perdón. Aleluya. Y yo seguía en esa insistencia. Yo recuerdo que un hermano me dijo, estaba orando por ti, aleluya, y el Señor me dijo que ya tú tocaste el borde del manto del maestro. Y yo le decía, amén, amén, pero no voy a dejar de orar porque yo no lo siento. O sea, mira, hermana, usted tiene que ser realista con usted misma. Usted tiene que ser realista. Si usted no es realista con usted misma, usted va a seguir cargando esas cadenas. Yo era realista. Me estaba el Señor hablando. Yo te perdoné. No, pero todavía miro con lascivia. Todavía eso está en el pensamiento. ¿Qué pasa, Señor? No, 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 no. Hasta que yo no me sienta libre, hasta que estos ojos no sean santos y que cuando yo mire, no mire con lascivia, que no mire con esta basura, que no mire con pensamientos de adulterio, hasta que los sueños, escuche bien, hasta que los sueños de adulterio no desaparezcan, no voy a dejar de orar. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Yo recuerdo que mi esposo me dijo, ¿hasta cuándo tú vas a estar así, mujer? Así me dijo mi esposo. ¿Hasta cuándo tú vas a estar así? Y yo le dije, hasta que Cristo me liberte. Porque a mí no me importaba ministerio, a mí no me importaba, o sea, no lo estoy diciendo de mal, estoy diciendo en ese momento no me importaba estar en la vista de nadie, no, a mí no me importaba predicar, a mí no me importaba estar, ¿de qué le vale al hombre ganarse el mundo entero y que su alma se pierda? Aleluya. O sea, yo entendía que yo tenía un problema, yo entendía, hermano, aquí hay gente que tú tienes que entender, tú sabes que tienes un problema y a veces lo escondemos debajo del ministerio, a veces lo escondemos, ay, porque ¿qué dirá la gente? ¿Qué me importa a mí lo que diga la gente? Yo necesito libertad en mi alma. Yo necesito ser feliz en mi matrimonio. Yo necesito ser feliz en mi hogar. Yo necesito ser funcionable en el ministerio del Señor. Aleluya. ¿De qué nos vale, hermana, estar en un ministerio tan grande y luego más adelante caer y que todo aquel que estuvo mirándote, aleluya, ahora no quiere creer en Dios porque caíste? ¿De qué nos vale? ¿Ve que no vale de nada? No, hay que crear un fundamento firme en el Señor. Y ese fundamento es aceptar el problema que tienes interno. Aleluya. Dios quiere mujeres guerreras. Dios quiere levantar a las mujeres. Dios quiere hacer cosas grandes. Pero hay cosas que te detienen. Pero hay cosas que tú sabes que tú no se lo dices a nadie, pero están dentro de ti y tienes una lucha espiritual. Pero Dios la conoce todas. Y yo recuerdo que estando en el basement, después de 2 años, un domingo en la madrugada, recuerdo que me hinqué a orar el sábado y estaba sábado desde las 8, 9 de la noche, yo estaba toda la noche, eran las 10 de la mañana domingo. Mira, hermano, yo tenía las piernas desde la cintura para abajo totalmente dormida, un dolor horrible, porque yo estaba que yo no me paraba de ese piso, yo lo único que hacía era llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Es que era una angustia horrible. Y yo recuerdo ese domingo, esa mañana nunca se me va a olvidar. En el basement de mi casa hay como una ventanita pequeña que se llama el emergency window. Muchas personas saben que en Estados Unidos hay eso. Si hay un fuego, pues uno se puede ir por esa ventana. Y recuerdo que los rayos del sol entraron y me dieron en la cara. Y yo miré, y cuando miré vi los rayos del sol, unos rayos del sol hermosos que estaban entrando por esa ventana. Y de momento el basement se oscureció. De tal manera que la ventana del basement se oscureció con una nube negra y comenzaron a entrar muchos demonios de diferentes clases. Mira, hermano, yo me recuerdo que yo vi un demonio que era mitad hombre, mitad mujer. Yo vi un demonio que era en forma de bebé, con cara de hombre y con un pamper de bebé puesto. Yo recuerdo que yo vi un demonio que era mitad caballo y mitad mujer. Yo recuerdo que yo vi demonios chiquitos, enanos. Vi demonios con muchas cabezas. Entraron en el basement y comenzaron, aleluya, a jalarme el pelo. Me comenzaron a raspar la espalda. Y yo comencé a gritar y yo le decía al Señor, por favor,
Señor, llevo 2 años clamando. Señor, yo no quiero que me toquen. Señor, no quiero pecar contra ti. Señor, y comencé a llorar y a clamar y a clamar. Y yo recuerdo que esos demonios comenzaron a bajar por mis brazos. Aleluya. Comenzaron a tocarme los muslos y las piernas. Aleluya. Y a rasparme. Yo sentía las uñas que me raspaban así, aleluya. Y de momento yo sentí cuando ellos comenzaron a subir por mis piernas, aleluya. Te adoramos, yo voy a ser real aquí, aleluya, porque los demonios son reales, aleluya. Te adoramos, los demonios de sexual, los demonios, aleluya, de lascivia, de la basura, son reales, hermano, aleluya. Y yo comencé a clamar y a gritar y yo le decía al Señor, no dejes que me toquen, no dejes que me toquen, no dejes que me toquen. Y de momento, mientras yo gritaba y yo clamaba, aleluya, de momento vi que una luz entró, aleluya, pero yo la vi literal, hermano, una luz entró por mi cabeza, y cuando esa luz entró por mi cabeza, aleluya, llenó todo mi cuerpo y todo mi ser, aleluya, y yo literalmente comencé a ver como unas cadenas, eran como gris y negra, aleluya, cadenas que ataban mi alma, que ataban mi cuerpo, aleluya, comenzaron a caer y a romperse, aleluya. Yo vi los demonios que comenzaron a gritar y decían, no, no, y yo gritaba y yo le decía, Señor, ayúdame, Señor, libértame, y comencé a hablar unas lenguas, mi hermano, que hasta el sol de hoy yo nunca más he vuelto a hablar esas lenguas. Yo creo que esas lenguas son unas lenguas de liberación, aleluya, y yo vi como esas cadenas cayeron en el piso, hermano, en esa madrugada, aleluya, y yo comencé a sentirme libre. Yo comencé a sentir una paz que yo nunca más había sentido. La vergüenza se fue, aleluya. La vergüenza que yo sentía desapareció, aleluya. Eso que yo me sentía agobiada, que yo me sentía, aleluya, yo no salía ni a la tienda, hermano. Yo no salía a ningún lado. Yo me sentía tan avergonzada, yo me sentía tan triste, tan mal, aleluya. Y Dios me libertó, Dios quitó, comenzó a romper todo eso. Qué lindo. Y en esa madrugada yo me sentí libre. Yo recuerdo que yo me paré porque ya era hora de prepararnos para el culto, aleluya, porque nuestro culto era a las 5 de la tarde en ese tiempo. Y yo recuerdo que a las 12 del mediodía yo me levanté y comencé a caminar y yo me sentía que estaba caminando como en una nube, aleluya. Y yo me levanté y subí hacia arriba y puse un predicador, aleluya, para escuchar de momento un mensaje, aleluya. Y cuando prendí ese predicador, el predicador dijo, hay un verso en mi mente que el Señor me está poniendo, aleluya. Yo sé que es en el libro de Isaías, pero y él dice, no sé por qué lo tengo que leer, yo no sé por qué lo tengo que leer, pero lo voy a leer. Y cuando él comenzó a leer, decía, oh Israel, he escuchado tu clamor y hoy he perdonado tu pecado. He librado tu alma. Y cuando él empezó a leer eso, yo comencé a sentir una gloria. Yo caí en la cocina de nuevo bajo una gloria de Dios tan linda, mi hermana, aleluya. Tú sabes qué lindo es que Dios te diga, peleaste la buena batalla, te liberté. Ahora puedes, ahora sí vas a poder. Ahora no vas a volver atrás, aleluya. Ahora no vas a volver, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Mi alma alaba al Señor. Y yo recuerdo, aleluya, que en ese momento yo me sentí libre. Desde ese día comencé a levantarme, aleluya, pero todavía luchaba con la vergüenza en el sentido, aleluya, te adoramos Dios, de predicar fuera de mi iglesia. Yo podía predicar en mi iglesia, me sentía bien en mi iglesia. Y yo sé que Xiomara sabe porque yo tenía una lucha terrible, hermano. Era una lucha tremenda. Mire esto. El Señor me libertó de la mente, de los ojos, me libertó de la mente. Ya todos esos pensamientos se fueron, de lascivia, de fornicaciones, de adulterio, todas esas cosas. Aleluya. El Señor me libertó de todo eso. Aleluya. Te adoramos. Pero ahora yo estaba, aleluya, lidiando con la baja autoestima. Ahora yo estaba lidiando, aleluya, con la vergüenza en ese sentido, aleluya, de que yo decía, Señor, me siento todavía como avergonzada, me sentía mal, aleluya. Y yo recuerdo que en una noche
Un predicador estaba trayendo un estudio acerca de romper, aleluya, alabanza, con todas esas cosas a través del perdón. Y aprendí, y quiero ser rápida, aprendí en esa noche, hermano, que el perdón, aleluya, muchas veces nosotros decimos, yo perdono, yo perdoné, yo fui a donde esa persona y yo le pedí perdón y yo le dije y todo está bien, pero dentro de ti todavía te sientes atado. Pero dentro de ti todavía te sientes mal. Entonces, la pregunta es, si perdonamos, ¿cómo podemos llegar a esa plenitud de liberación? Entonces, porque fuimos donde la persona de corazón de veras, no estoy diciendo que no, sí fuiste de corazón, sí, de corazón, le pediste perdón, la persona te perdonó, tú lo recibiste el perdón y todo, pero dentro de ti todavía hay algo. Y eso era lo que me estaba pasando, porque yo necesitaba perdonar a mi esposo. Yo necesitaba perdonar a mi esposo. Porque entonces ahora, mira hermana, si nosotros, ay Dios mío Señor, si nosotros no arreglamos todo, Satanás siempre va a usar algo para fastidiar, como digo yo. Entonces yo necesitaba arreglarlo todo. El Señor me enseñó que yo tengo que arreglarlo todo, todo. Entonces, está bien, Dios me rompió mis cadenas. Dios me perdonó, Dios restauró mi matrimonio, Dios restauró mi familia, Dios me restauró la iglesia, Dios me restauró todo, pero todavía el diablo me fastidiaba con mi esposo. Por culpa de tu esposo tú caíste. Mira qué malo fue contigo, mira lo que... Entonces el diablo empezaba, mira, y a fastidiar, y a fastidiar, y a fastidiar, molestar con mi esposo. Y aunque yo decía, lo amo, lo quiero, estoy con él, qué sé yo qué, pero el diablo utilizaba eso. Ahí, utilizaba. Entonces yo aprendí, tuve que ir una madrugada, hermano, y tuve que presentarme ante el Señor, porque no es lo mismo pedirle perdón a otro que tú ir delante de la presencia del Señor y decirle al Señor. Sí, porque a veces le decimos, Señor, yo perdono a fulano. Sí, Señor, por lo que me hizo, tú sabes, Señor, tú sabes lo que me hizo, tú sabes que fue un injusto conmigo, tú sabes. Entonces lo dejamos así. Pero no es lo mismo decirle, Señor, en este momento yo perdono. Y cuando yo comencé a decir eso, yo no podía decir qué era lo que yo perdonaba de mi esposo. Y ahí yo comprendí que todavía yo tenía algo que tenía que ser roto dentro de mí. Porque ese es el perdón que te libera. A veces dicen, no, el perdón que te libera es pedirle perdón a otro. No, tú le puedes pedir perdón a todo el mundo. ¿Tú sabes cuál es el que te libera? El que cuando tú te vas ante la presencia del Señor, tú le puedes decir al Señor, Señor, como yo tuve que decirle, yo perdono a mi esposo porque en su ignorancia él no pudo entender que me estaba haciendo daño, que me hizo sentir menos, que me hizo sentir menos amada, que me hizo sentir... Entonces comencé, y cuando yo comencé a decir eso, yo comencé a llorar y yo literalmente, hermano, volví a sentir que cadenas se rompían dentro de mí. Cadenas que, mira, hermana, cosas que el diablo utilizaba para mortificarme comenzaron a romperse. Ya yo no comencé a ver a mi esposo igual. Ya yo no veía a la gente igual. Comencé a ver a mi esposo con compasión. Aleluya. Por eso es que ahora hay muchas personas que no me entienden ahora, tú sabes, porque mi esposo no es un hombre perfecto. Aleluya. Pero yo lo veo a él con una compasión. Hermana, yo lo veo a él con una compasión que es que yo no puedo. Es que, hermana, cuando Dios verdaderamente hace un milagro en tu vida, cuando Dios rompe las cadenas, es como Él me decía, el matrimonio no es para ser feliz. Esto yo lo dije en el retiro. El matrimonio no es para ser feliz. El matrimonio es para que tú aprendas a amar como yo amo. Yo no podía amar a mi esposo como Cristo me ama a mí. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda. Que nosotros tenemos que aprender a amar como Cristo, y por eso pasamos por el proceso que pasamos. Mi alma alaba a Dios. Y el Señor me decía, tú a mí no me haces feliz. A veces ustedes quieren que tu esposo te haga feliz todo el tiempo. Y el Señor me decía, pero tú a mí no me haces feliz. Tú a mí me fallas. Tú a mí me hieres. Tú a mí me haces llorar también. Tú eres desobediente a mí muchas veces. Y yo le decía al Señor, I'm sorry, I'm so sorry. Y el Señor me decía, pero yo no te dejo de amar,
¿Por qué entonces quieres dejar de amarlo a Él? Ama como yo amo. Mi alma alaba a Dios. Ama, míralo con mis ojos. Mi alma. Ama y saliva que endale masaya. Oh, mi alma bendice tu nombre. Mira aquel que te hirió, mira aquel que te marcó, mira aquel, ay Dios mío, que te hizo daño desde niña, aleluya, con mis ojos, para que tú veas, aleluya, ama como yo amo, mi alma alaba a Dios, para que tú veas que tú serás libre, que así fue que yo comencé a ser libre. Así fue que yo comencé a sentir, aleluya, la gloria de Dios en mi vida, mi alma alaba a Dios. Ahí la presencia de Dios comenzó a manifestarse en mi vida en un nivel más alto cuando yo comencé a ver a mi esposo con compasión. Cuando yo comencé, aleluya, alabanza, a hablar con él, a corregirlo con amor, con compasión. No señalándolo, aleluya, no maltratándolo de palabra, porque yo lo hacía, hermana, yo lo hacía. Hay muchas que todavía lo hacen, aleluya. Que no tenemos esa compasión. ¿Por qué? Porque a veces queremos ser tan rectas con Dios. Oh, no, es que Dios es así y así tiene que ser. No, mira a ver si Dios hace eso contigo. Mira a ver si Dios te trata a ti así. Mira a ver si Dios te maltrata de palabra. Mi alma le va soquea amándole bequenda. Mira esto, Elías, soquea amándole a Masaya. Y dale soquenda de Masaya. No. Aleluya. Mira a ver si Dios hace lo mismo contigo. No, tenemos que tratar a nuestros hijos con compasión. Tenemos que mirarlos con compasión. Ay, Dios mío, Señor, tenemos, aleluya, que tratarlos. Hay una lucha infernal. El diablo se quiere llevar nuestra familia. Aleluya. Mujer, tenemos que aprender a ser sabias. Pero la sabiduría viene del cielo. A veces dependemos, mira, estos programas son buenos. Esto es bueno, pero tú no puedes depender de este programa. Tú no puedes depender de la iglesia. Tú no puedes depender, aleluya, de una clase. Tú tienes que depender de tu rincón de oración. Tú tienes que clamar por ti. Mira, ay Dios mío, Señor, a veces nos enfocamos mucho en orar por Segismundo y todo el mundo. Pero ¿cuándo vas a orar y decirle, Señor, rompe mi carácter? Señor, rompe mi forma de pensar. Señor, ayúdame a mirar a mi esposo con amor. Ayúdame a mirar a mis hijos con amor. ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos? ¿Cómo puedo, Señor? ¿Cómo puedo sacarlos del hoyo de la desesperación? Sé tú dándome la palabra, sé tú diciéndome, sé tú, Dios mío, mi alma bendice. Oh, mi alma alaba a Dios, aleluya. Siento tu presencia, maestro. ¿Cómo, Señor, cómo puedo sacar a mi hermano del hoyo de la desesperación? ¿Cómo puedo sacar a mi familia del hoyo de la desesperación? Aleluya. Hablamos mucho, hermana. Hablamos mucho, habla. Habla con Dios. Él tiene la solución. Él te va a decir qué hacer. Aleluya, aunque tú no lo entiendas. Ay, Dios mío, mi alma alaba a Dios. Aleluya. Mi alma bendice tu nombre. Él es tu solución. Mi alma te alaba. Luego que Dios a mí me liberta. Mira, hermana, para que Dios comenzara a abrirme puerta para testificar, aleluya, para que Dios comenzó a llevarme por un proceso, aleluya. Mira, hermana, si una de las cosas que el Señor me llevó fue que yo tuve que botar toda mi ropa. Yo tuve que botar todo mi ropa interior, toda mi ropa, todo lo que yo utilicé, todo lo que cuando yo estaba en ese momento que salía, que si salíamos a comer, que si salíamos esto, que salíamos, yo tuve que botarlo todo, yo tuve que limpiar todo. Aleluya, eso es anatema, aleluya, alabanza. Y el Señor me mostraba y me decía, hay personas que han estado en el pecado, que has caído en el pecado, aleluya, o aún que tienes cosas del mundo, aleluya. Cuando estabas en el mundo tienes que limpiar.
limpiar. Esas son puertas abiertas para el diablo seguir zarandeando tu mente. Aleluya. Oh, mi alma alaba a Dios. Retratos de hombre del pasado. Retratos, ay Dios mío, Señor, ten misericordia. Aleluya. Piezas de ropa. Aleluya. Que te recuerdan al del pasado. Que te recuerdan a esa persona. Aleluya. Tú tienes que votar. Tú tienes que votar. Aleluya. Tienes que limpiar. Tienes que sacar. Mi alma alaba a Dios. Aleluya. Hay que limpiar y el Señor me llevó por ahí. Luego que el Señor me lleva por ahí, aleluya, tuve que pedirle perdón públicamente. Escucha lo que le voy a decir. Yo tuve que pedirle perdón públicamente a la congregación, al pastor, a mi suegra, a mi familia y a los hermanos que estaban en ese tiempo en la congregación cuando sucedió mi situación. Eso usted no lo ve. Muchos dicen, sí, yo he sido restaurado y siguen como si nada, como si nada hubiese pasado. No, no. Eso no es así. Eso no es así. Hay un proceso y ese proceso lo comienza usted mismo. El problema es que la gente está esperando que los pastores los pongan en disciplina y que los pongan aquí, los pongan allá, pero entonces durante la disciplina, ¿qué tú haces? Te enojas con el pastor, te enojas con la iglesia, se van. No, el Señor me llevó por ese proceso. Tuve que pedir perdón públicamente. Tuve que reconocer mi falta públicamente. Y ahí comenzó Dios a trabajar más y más y más conmigo. El Señor ha sido bueno, aleluya. La confesión, aleluya, hermana, es demasiado de importante. Ahora tú me vas a preguntar, pastora, ¿todavía te vienen tentaciones o todavía el diablo te ataca a través del adulterio? Pues claro que sí. La gente endemoniada nunca va a faltar. ¿O tú crees que va a faltar? No. La gente, los varones que el diablo los usa y los envía, eso no falta nunca, hermana. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Que cuando uno es libre, ahora uno mira por el lente espiritual y ya uno automáticamente dice, te reprendo, diablo. Te reprendo, Satanás. ¿Ves? Pero cuando tú no puedes hacer eso, eso quiere decir que hay algo dentro de ti que no te deja. Hermano, usted tiene que entender una cosa que el Señor me ministraba mucho. La Biblia nos enseña y nos dice que simplemente con mirar, le decía a los hombres, con mirar una mujer y codiciarle en su corazón ya es pecado. Es lo mismo para nosotras también. Con nada más de tú mirar a un hombre y lo codicias en tu corazón, ya tú pecaste, ya tú adulteraste delante del Señor. ¿Ves? Entonces, tenemos que buscar esa liberación. ¿Cómo yo la encontré? Orando en un basement a sola. No tenía redes sociales, no, nada. Yo simplemente iba a la iglesia, me sentaba en una banca, no participaba, yo no participé. Mira, hermano, yo estuve 2 años sentada porque yo me senté. No porque mi esposo me sentó. No porque nadie me sentó, porque yo me senté. Pero entre eso yo buscaba la presencia del Señor. Yo buscaba mi liberación. Yo entendía que yo necesitaba ser libre. Te adoramos, Dios. Aleluya. Así que las voy a dejar, ¿verdad? Con eso, hermana, sigamos hacia adelante. Yo no sé cuál es tu necesidad. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Yo no sé, aleluya, cuál es tu batalla. Mi alma alaba a Dios. Pero una cosa sí yo sé, es que Cristo puede libertar tu alma. Y te voy a testificar esto rápido para que usted entienda que muchas veces no solamente uno confiesa en la presencia del Señor. Yo recuerdo que hace como unos 2 o 3 meses atrás, yo tuve un sueño que esto pasó hace 7 años atrás, hermana, ¿ok? Para que usted me entienda mejor. Esto pasó hace 7 años atrás. Y hace como 3 meses, hace como unos 6 meses, 7 meses atrás, yo tuve un sueño que hace años, ya hace 7 años atrás, que no me daba. Y tuve un sueño sexual. Y yo me levanté tan cargada. Y yo literalmente, hermana, yo me levanté con una nube negra en mi cabeza. Yo me sentía tan mal y yo empecé a llorar porque yo le decía al Señor, Señor, no, yo necesito tu ayuda. Pero yo me sentía avergonzada por el sueño que tuve. Porque en el sueño
en el sueño era como que yo decía, oh, qué bueno. Y eso trajo una vergüenza a mí, pero tan grande, hermana, que yo comencé a sentirme mal. Y yo tuve 3 días, llora y llora y llora, y mi nena me decía, mami, pero ¿qué te pasa? Pero mami, ¿qué te pasa? Y yo no quería porque yo me sentía avergonzada. Yo me sentía avergonzada, yo no quería decirle a ella lo que me había pasado. Pero en la cocina, cuando yo me paré al frente de Adalí, yo comencé a llorar y a llorar y ella me dijo, mami, dime, ¿qué te pasa? Y cuando yo le confesé, le dije el sueño, le dije lo que pasó, le dije cómo me sentí, lo que pasó en el sueño, todo. Literalmente, hermana, cuando lo dije, sentí que las cadenas se rompieron. Esa nube negra se desapareció. Eso, porque yo lo confesé y yo le dije a Dalí, pero yo rechazo eso en el nombre de Jesús. Y cuando yo hice eso, se fue esa nube. Y nunca más, hermana, hasta el sol de hoy, la gloria del Señor no me ha vuelto a pasar. La confesión trae liberación al alma. No a cualquier persona. La Biblia dice buscar los espirituales. Escucha lo que le estoy diciendo, no es a cualquiera. Y a veces, muchas veces, hay cosas que usted tiene que orarle al Señor y decirle al Señor, ¿con quién hablo? Por el momento, en mi situación, el Señor me dijo, habla con Xiomara, dile a ella, nada más. A ella solamente le vas a decir, ¿ves? Y él sabe qué me pasó a mi hija. Y el Señor me dijo, habla con ella. Y le hablé y ella oró por mí y fue libre. Y eso se acabó. Se acabó. Si nosotros nos dejamos llevar por la vergüenza, sigo yo con esa nube negra y con esa nube negra. Y vuelvo y caigo en lo mismo, hermana. Porque el diablo es así. Recuerda que los demonios salen, pero en un momento vuelven a regresar porque quieren ver cómo está tu casa. Asegúrate que tu casa esté llena de la presencia del Señor. Todo esto me pasó a mí en el Evangelio. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy un ejemplo de que si usted resbala y cae por alguna razón, Dios te puede levantar. Pero tenemos que buscar ser libres de verdad, hermana. Buscad la libertad. Si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que Dios me les bendiga, Dios me les guarde y hasta aquí esta parte. Bendito sea el nombre del Señor. A Dios sea toda la gloria. A Dios sea toda la gloria. Solamente a Dios sea la gloria. A Dios sea toda la gloria. Dios bendiga a la pastora Lidia con tan poderoso testimonio. No cabe duda que Dios nos ha hablado